De este tema que estaba presentando, el gobierno dice que hay una inflación importada de afuera porque subieron las materias primas. ¿Esto es así? Bueno, el mundo sufre como Argentina la inflación de las materias primas, porque no somos los únicos exportadores mundiales Ujú. de materia prima de la que subió. Y sin embargo la inflación en el mundo sigue cero. Y Argentina ha tenido otros periodos históricos donde la inflación está baja o está alta con independencia de eso. Así que la respuesta es rotundamente no, Ujú. rotundamente no. Y además, eso se vislumbra en determinados productos, no en todos, ¿no? O sea, Argentina es un exportador, por ejemplo, de soja, cuya repercusión es En el cero mercado interno acá no en el mercado consumimos soja. interno, claro. Pero, a ver, debe ser la decimocuarta vez en la historia argentina que cada vez que, por un lado, usufructuamos los aumentos de precios de los commodities, por otro lado, el gobierno de turno se queja de eso. No estoy haciendo ni siquiera ni juzgando a este gobierno, porque no es la primera vez que un gobierno en la Argentina, frente a aumento de precios de los commodities, le echa la culpa de la inflación. O sea, los precios de los commodities pueden tener una repercusión en el componente total del precio de un producto, en el porcentaje en el cual influye. Y cuando bajan tendría que haber deflación. Mm. Entonces, digamos, es una cuestión total y absolutamente obsoleta. O sea, lo que no se pueden escribir libros de por qué no fuimos a Australia, que es un país parecido en términos de commodities de Argentina, y luego cuando viene la oportunidad empezar con la cuestión de la mesa de los argentinos. Ni vos ni yo somos personas que estamos contra la sociedad argentina, a favor de que suban los precios, ni mucho menos, pero la verdad que es una cuestión total y absolutamente obsoleta. Ahora, la mesa de los argentinos, esto me hizo acordar a Guillermo Moreno. Mm. ¿Por qué todos los gobiernos vuelven a repetir el mismo error? Bueno, porque creen que a partir de esa heterodoxia controlan la inflación. Y ¿O necesitan culpar a alguien de la por inflación? supuesto, sí, se hace política. O sea, eh, yo algún día pienso en que deje de hacerse política con esos temas por el agobio y la cantidad de años de estancamiento de Argentina. Porque claro, yo soy un iluso que creo que cuando esas cosas salgan bien, la sociedad al final va a desenmascarar todas esas cosas, y termina apoyando estas cuestiones. Vos necesitas que el país crezca, que el país produzca, que el país ¿Y por qué invierta. no hace eso? Bueno, porque desde el punto de vista político ellos tienen un núcleo del hacer política que vos mencionabas, que necesitan echarle la culpa a alguien, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso, nada, nada. Las oportunidades se crean con eso. Y si vos crees que el precio de los productos no responda a un patrón internacional, y entonces lo tenés que subsidiar, porque el mismo gobierno y no te imaginas que yo hablo hace 30 años con independencia de cualquier sector, pero vos, así que yo digo lo que me parece, siempre con respeto y educación, pero el sector energía que no paga los precios, que la gente no paga los precios que hay Mm. que pagar por energía, el gobierno lo subsidia. No dice la mesa de energía de los argentinos. Y acá en este caso quiere que alguien se haga cargo de esto y se ocupe. Entonces de repente el gobierno, si quiere los alimentos más baratos, lo tendrá que subsidiar. Cosa que por supuesto yo no recomiendo, porque Argentina está estancada, Argentina no crece. Entonces lo que Argentina tiene que hacer es mejorar el poder adquisitivo de la gente, para que la gente pueda comprar esos alimentos sin mendigar, sin pedir planes, sin pedir subsidios. Ese es el formato en el cual uno cree. Entonces, esto ya pasó, ¿viste? ¿Hay un plan del gobierno económico para el año electoral? No, a ver, el gobierno, esta historia es así, mirá. Este, mm, el gobierno, lo hemos hablado más de una oportunidad, el gobierno flotando sin pandemia
iba a mejorar la economía y ganar la elección, flotando sin pandemia. Porque el ajuste de 1 año y medio recesivo, de no emisión, de casi equilibrio fiscal, de todo lo que... Estaba hablando del gobierno de Macri. Estoy hablando de lo que yo, del gobierno de Macri, de lo que denominé plan Picapiedra por su dureza. Era un plan con plata para llegar con contracara de un ajuste formidable. Por supuesto, de un ajuste porque debía corregir lo que no se quiso corregir el 10 de diciembre del 2015. Entonces, tarde o temprano pasó la factura, como va a pasar ahora. Yo no tengo los timings, pero digamos, la economía argentina en algún momento va a ajustar, porque cuando vos mirás los precios relativos de la economía, cuánto subió una cosa, cuánto subió otra y cuánto subió lo del medio, para que dé 36 el año, hay cosas que subieron 0 y cosas que subieron 70. Entonces los precios relativos van a ajustar, van a ajustar. El esfuerzo de este gobierno es llegar a la elección y que ajusten después. Pero por ley de la vida económica de manual de primer año en cualquier país del mundo, no hay que tomar esta definición que estoy dando como un ataque, por lo menos de mi parte, al gobierno. Ni lo ataco ni hago política. Recito el libro de Macro de primer año. Entonces eso va a ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que fue dramático para este gobierno, como lo fue para el resto de los gobiernos del mundo, pero con más espalda y resto, es la pandemia. Sí, la pandemia matador. El día que se escriban los libros... Bueno, uno ve la ciudad, parece un domingo, el lunes a la mañana parece un domingo. Bueno, y estamos hablando de la capital. Terminé una reunión en plena City financiera, no sé, hace una semana, 2 semanas, a las 7 de la tarde, tenía que hacer 3 cuadras caminando y venía solo, recién estaba anocheciendo y venía solo, 7 y pico de la tarde, solo. Entonces, la pandemia ha sido matadora, recién hablábamos de Europa. Europa está en un formato de impacto de la pandemia mucho más trágico que en la región y que en la Argentina. Pero bueno, son países de 40.000 euros per cápita que tienen resto. No sé cómo respondió la salud, porque en la primera ola veíamos esas fotos en la puerta de los hospitales, pero los impactos fueron dramáticos. Ahora, claro, con esta visión electoral, a los 3 meses, vos te acomodás, 3 meses, el 19 de marzo entramos en cuarentena, y esto había arrancado el 10 de diciembre. Entonces, de la misma manera que en los 2000 te tocó gozar con el precio de los commodities prácticamente mientras te habías acomodado, recibías un país capitalizado, recibías un país con un ajuste previo que no lo había. Estamos hablando del gobierno de Kirchner. Estamos hablando del primer gobierno de Kirchner, claro, primero, el único, porque después fue el kirchnerismo, pero no fue Néstor Kirchner. Entonces, la pandemia fue exactamente lo contrario. Entonces, las condiciones que te dejaba con todos sus dilemas, el plan Picapiedra, que eran tener que ir a arreglar la deuda, un control de cambio, que no quiero poner el dedo, pues si no había control de cambio con este gobierno iba a haber, pero ya lo había hecho el otro. Entonces, claro, con control de cambio, con arreglo de la deuda que todo el mundo sabía que Argentina lo iba a tener que hacer, este gobierno no pagó el costo de la refinanciación de la deuda, si no lo hizo él. Hay que ser justo. ¿Y quién lo hizo? La deuda estaba defolteada al asumir el gobierno. Ahora, que vos me digas que las expectativas que genera un gobierno como este complican las cosas, no hay ninguna duda. Mirá Ecuador hoy. Hoy el solo hecho de que ganó el pollo de Correa, los bonos ecuatorianos pasaron a rendir casi como los argentinos, hoy. Lo que significa que algo ocurre, pero el abultamiento de semejante deuda corta y cara no fue responsabilidad de este gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Este era un gobierno que tranquilo, en coche llegaba a la elección y la ganaba. Con todas sus... la ganaba, yo hablo con esta autoridad y yo digo la ganaba. Primera Si sin pandemia la ganaba. Sin pandemia. ¿Y ahora cómo lo ves? Sin pandemia ganaba Trump. Así es. Ganaba Trump. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Yo no sé cuáles son los objetivos políticos de este gobierno. Y ganar la elección, ¿no? No, pero en términos judiciales.
el legado en el 2023 de quién es candidato, todas esas cosas que se escriben y se dicen. Pero con la elección de término medio en el buche y una economía que caminara más o menos, este gobierno caminaba y viene la pandemia. Entonces, al venir la pandemia, viene una complicación fenomenal, no son los objetivos políticos de este gobierno, sino hasta en el formato teórico de cómo razonan la economía, con un ministerio de industria que va a dar subsidio, que va a cerrar tal cosa, que va a abrir, que va a promover, todos esos sueños capotaron. Entonces, claro, entrás a ver quién tiene la culpa, qué haces, cómo lo resolvés, se blanquean los problemas de gestión, se blanquean los problemas de quien manda, se blanquean los problemas políticos, se blanquea la idea de quién toma las decisiones cuando el ministro negocia la deuda. O sea, tardó 7 meses para hacer algo que era más fácil el primer día. Esto no es una crítica personal, yo lo he dicho el primer día. Lo mismo ahora con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno entró en un sendero, y eso que ahora recibió 2 alivios fenomenales, no, uno. Uno puede llegar a recibirlo, ahora vamos a hablar de eso. Y entonces se complicó porque no tiene gestión, porque no puede armar el velatorio de Maradona, por la vacuna. Por lo que vos decís, yo deduzco que va a perder la elección, que puede perder. Yo lo que he dicho es, venía en coche y le pasó tal cosa. Ahora vienen las encuestas y si usted está conforme con este gobierno, no. Entonces lo de enfrente se tendrá que armar de manera tal de que tenga una respuesta para esto, para una elección de término medio, porque no elegimos presidente, no elegimos un líder, un tipo que va a decir voy a votar a Joaquín porque me gustó. Senadores y diputados. Exactamente. Bueno, entonces Argentina, ¿cómo está pagando todo esto el país? Y ahí mi definición de Berretalandia. Lo está pagando con una caída dramática de la tasa de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque... Ahora, Carlos, por ejemplo, porque yo veo eso, pero también veo al mismo tiempo que LAN cierra definitivamente sus puertas en la Argentina, Falabella cerró ahora. Es decir, veo que hay muchas empresas importantes que se van del país. Sí, claro, porque tienen que reestructurar por X cantidad de motivos del aprendizaje post-pandemia en el mundo y vos decís, entre acá y acá, cierro acá. Absolutamente así. ¿Y por qué eligen la Argentina? Y eligen la Argentina porque es el que no ofrece ninguna condición ventajosa a generar capitalismo, empleo, rentabilidad, a cómo se entienden las cosas en el mundo. Este es el mensaje a la sociedad. El mensaje a la sociedad es hay que recuperar esa normalidad. Ese es el mensaje, decir, ¿por qué se van? Y se van porque no tiene regla de juego, porque está con los tributos hasta acá, porque el campo, por lo que fuere, porque este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todo lo mal está en los empresarios y cree que con la intervención gubernamental los va a domar. Y yo no vengo de familia empresaria, no soy empresario, no tengo empresa y no estoy en la defensa de ningún sector en particular. Digo, basta de admirar a los países que hicieron las cosas, hagámosla como se hace. Si vos decís doble indemnización, no sé qué, ahora porque se nota. Vos te imaginás que este mensaje de doble indemnización en un momento como este, parece que el que lo estuviera diciendo es un malnacido. Pero no es así. Quiero decir, las cuestiones de competencia, cuando vienen estas malarias y vos competís contra Uruguay, contra Chile, contra Perú, contra Colombia, entonces los tipos ven dónde se instalan de mejor manera y se rajan. Entonces vos podrás decir todo lo injusto que es, pero luego termina yendo la economía para atrás, termina con expulsión de empleo. ¿Cómo puede ser que en 22 millones de trabajadores solo un tercio es privado formal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la informalidad equivale a la cantidad de trabajos formales? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que del 2007 a la fecha casi no ha habido demanda de trabajo formal? ¿Por qué? Y porque no
no tenés las condiciones como para... termina yendo en contra del trabajador eso. El no crecimiento... Pero no hay un sistema de empresario y sindical que nos lleva a eso. Probablemente, si esto no es una responsabilidad... me he cansado de decir que la Argentina y Berretalandia ha caído donde cayó, no por este gobierno solo, sino por una acumulación de cosas. Pero me estoy refiriendo a los empresarios industriales, ¿no? Sí, sí, no, yo me estoy refiriendo sin etiquetar, si hay buenos y malos en todos lados. Pero por supuesto, si no nacimos del repollo, o sea, somos una sociedad que tiene esos problemas y su clase dirigencial, y la clase dirigencial incluye políticos, empresarios, sindicalistas. Los sindicalistas en la Argentina un día entendieron que había que privatizar la luz, el gas, los teléfonos, y lo entendieron, y lo privatizaron, y nunca más fue estatal. La única locura que han querido hacer es con YPF y la están derrumbando. Entonces, con ese tipo de cosas hay que volver a las fuentes. Este no es un mensaje pro empresario, es un mensaje pro normalidad de cómo funciona el mundo. Cuando uno otorga todas estas cuestiones para generar empleo, crecimiento, productividad, y alguien saca los pies del plato, entonces vienen los mecanismos reguladores del capitalismo que sirven para la Alemania de Merkel o la Francia de Macron o los Estados Unidos de Biden. Y ahí uno aplica, pero como consecuencia de sacar los pies del plato cuando uno ha dado la oportunidad de producir competitivamente. Ahora, Carlos, en este momento hay suba, como estábamos hablando, hay suba de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Hay tasas de interés cero en el mundo. Claro. ¿Hay viento de cola para la Argentina? Hay viento de cola, pero en el caso de la tasa de interés cero no, porque este es un país que ahora sí, en este gobierno en particular, este gobierno quiere resolver los temas de la deuda diciendo, por lo menos en mi periodo yo no quiero pagar. No quiero pagarle ni al fondo, no quiero pagarle ni a los bonistas, no quiero pagar que el sector privado demande dólares, no quiero que las provincias paguen. Y la mentira de todo esto es que vos esa plata la tenías, se ha dicho innumerable cantidad de veces, y esa plata la voy a invertir en otra cosa. Entonces, claro, la gente que no entiende, escucha esto y dice, che, son conscientes estos tipos. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar una obligación que el país asumió, no es que alguien vino y te dijo, che, toma esto, vos lo fuiste a buscar. Para mí, la continuidad jurídica de los estados es la única manera de recuperar confianza, no decir, fue aquel, yo no tengo nada que ver. ¿Y usted de qué país viene? Vale para cualquier presidente de Argentina. Entonces, lo que hay que entender es que cuando se dice ahorramos 35.000 millones de dólares que vamos a usar en otra cosa, es ahorramos de ir a buscar financiamiento en los próximos 10 años por ese equivalente. ¿Vos me decís que no lo querés? Sí, lo quiero, pero no digan que sobre la base de ese ahorro van a hacer escuela, hospital y pagarle a los jubilados, porque eso no existe. Entonces vos me decís, ¿por qué decís esto? Porque es así, porque yo no le puedo mentir a la gente. Entonces, estas cuestiones son así. Y yo creo que la gente está tan podrida de que le mientan, que entiende estos temas. Entonces, te hablaba de dos temas. Uno, el viento de cola. Hay otra cuestión que está por verse, y el gobierno, no tengas ninguna duda que todavía no lo ha hecho público, pero lo debe entender y está en una actitud especulativa, que es que el presidente Biden, como lo ha hecho el premier italiano, probablemente pida en el G7 o en el G20 que el Fondo Monetario amplíe su capacidad de financiamiento. Es una cosa... Es decir, que el fondo le mandaría plata a la Argentina. No, que digan, dígame una cosa usted, Fondo Monetario, ¿cuál es su capital? Y que el fondo diga, mire, yo tengo 500.000 millones de DEX, que son su moneda, que es una canasta de 4 monedas mundiales. Básicamente el dólar y el euro, más un poquito de China y Japón. Y la libra.
Mi capital es 500.000, pero como hay pandemia y hay COVID, si ustedes me financian más, yo puedo ayudar más. Primero, para los países normales esto le entra por acá, le sale por acá, porque tiene capital en mercado voluntario a costo cero. Pero los países pobres, los países que están con conflicto, los países que no tienen acceso al financiamiento, van al Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario, cuando hace una ampliación de capital, que no es siempre, lo hizo en el 2009, luego lo distribuye por la cuota social de cada país miembro. En el caso argentino, 0.66% de cuota. Así como los americanos tienen 18, nosotros 0.66. Si viene semejante monto de financiamiento, que es emitir el papel del fondo, como emitió el Banco Central Europeo y el americano. Envidiable porque tienen capacidad de emitir, porque generan confianza, tienen inflación cero y nunca jodieron a nadie. Entonces por eso pueden emitir. El fondo lo haría y distribuiría a cada uno de sus socios. Argentina ahí recibe 0,66 del monto, que es más o menos lo que debiera pagarle al fondo por vencimientos en el 2021. Y el fondo, que no sabe cómo tratar el tema argentino. No sabe. No sabe. Sabe que Argentina no puede ni va a pagar. No quiere quedar responsable de un problema con Argentina. No entiende cómo diseñar un programa para Argentina, porque ¿qué le vas a pedir a quién? Y contra cumplimiento de meta te financio para que vos me la devuelvas y yo cobre. O sea, ¿entendés que parece que estuviéramos jugando con las cartas marcadas? Entonces el fondo dice, ojalá si se ampliara el capital, que es para países pobres, el África, los que no tienen acceso al financiamiento, y ahí entramos nosotros. Dice, a estos le corresponde un monto equivalente al que me tienen que pagar y yo me cobro de ahí. ¿Y querés que te diga? Postergamos un año el acuerdo, no hasta después de las elecciones, hasta el año que viene, casi con complicidad de que me lo saqué de encima sin empujarlo, sin diseñarle un programa. Ellos llegan contentos a las elecciones, te quiero decir, es un bingo eso, ¿eh? Déjame hacerte una última pregunta. ¿Vos lo conocés al presidente Alberto Fernández? Sí. ¿Te llamó últimamente? No. ¿Lo vistes? No. ¿Y por qué? Bueno, primero que yo tengo el teléfono 24/7, no para que el presidente me llame a mí, que es una falta de respeto. Pero yo creo que es más falta de respeto que yo lo moleste a él. Entonces, yo lo he dicho siempre públicamente, con 0 segundos objetivos, 0 por una cuestión de mi país. A mí me llama cualquier presidente, yo voy a la hora que sea. ¿Para qué? Para pimpoñar, para tomar un café, para intercambiar. Nada que ver esta cuestión de que está buscando algo. 0. A mí si me llaman voy. ¿Qué digo? Mi único discurso público, mi opinión sobre cómo son las cosas, sin que nadie se caliente, porque acá el que se calienta pierde. Entonces, eso es todo. Ahora vos me decís, presidente no me llame. ¿Y qué voy a llamar? Yo, presidente, juntémonos a tomar un café. Si él tiene mi teléfono, pero no lo digo en un acto pedante y despectivo, sino en un acto de no molestar al tipo que debe tener sus asesores por otro lado. Así que, si a mí me llaman, llame como se llame el presidente para cuestiones estrictamente técnicas como colaboración al país de opinión. Yo estoy siempre. Eso no significa que duermo en la misma cama, compro un auto. Esas son cuestiones diferentes. Ya ahí uno tiene que sentirse consustanciado con el camino, con el modelo de país, con el objetivo. Después las cosas salen o no salen y el hombre de la política cumple o no cumple. Pero eso no tiene nada que ver con tomar un café con el presidente de turno, como me ha ocurrido con todos los presidentes de Argentina, excepto Cristina.